con esta serie de videos trabajaremos hoy el teorema de Bayes. Es un método que se utiliza para verificar probabilidades anteriores ya existentes basándose en la información actual que se puede recoger a través del muestreo. Este importante teorema se le atribuye al reverendo Tomás Bayes. Es de origen inglés, nació en el año 1702 y murió en el año 1761. Dicho teorema se trabaja para diversos tipos de sucesos mutuamente excluyentes. Veamos a continuación la forma detallada del teorema de Bayes. Si A, B, C e inclusive más sucesos D, E, F son sucesos mutuamente excluyentes y además X es un suceso que se relaciona con los sucesos A, B, C, D, bueno. Entonces la probabilidad de que se presente el suceso A, dado que, esta es una probabilidad condicional, dado que, o si ya se presentó el suceso X es igual a la probabilidad de que se presente el suceso A por la probabilidad de que se presente el suceso X si ya se presentó el suceso A, dividido entre la probabilidad de que se presente el suceso A por la probabilidad de que se presente el suceso X si ya se presentó el suceso A, más la probabilidad de que se presente el suceso B por la probabilidad de que se presente el suceso X si ya se presenta el suceso B, más la probabilidad de que se presente el suceso C por la probabilidad de que se presente el suceso X si se presentó el suceso C. Y se pueden agregar unos puntos suspensivos acá, teniendo en cuenta que pueden existir más de 3 sucesos. En resumen, podemos observar de que en la parte de arriba encontramos la probabilidad de que presente el suceso A por la probabilidad de que presente el suceso X si ya se presentó el suceso A. Y en la parte de abajo tenemos exactamente lo mismo que tenemos en la parte de arriba. Pero observen que además aparecen con sumas donde lo único que va a cambiar son los sucesos A. Esta es la forma más detallada del teorema de Bayes. Y con esta forma vamos a hacer un ejemplo. Bueno, el ejemplo nos dice: un autor, por intermedio de la editorial, envía folletos promocionando un libro de estadística al 72% de los profesores que enseñan en las universidades seleccionadas para la promoción. Un mes después, se constató de que el 46% que recibieron el folleto adoptaron el libro y el 16% que no lo recibieron también adoptaron el libro. ¿Cuál es la probabilidad de que un profesor que adopta el libro fue resultado del folleto de promoción? Para resolver un ejercicio de estadística, en este caso de inferencial y del teorema de Bayes, la sugerencia que siempre doy es leer bien el problema hasta entenderlo. No tratemos de resolver un ejercicio si no lo hemos entendido. Para entender bien el problema, lo único que tenemos que hacer es leerlo varias veces hasta tener una idea. No es el hecho de aprendérnoslo de memoria, no. Entiendo el problema cuando me ubico en el contexto. El problema se trata de lo siguiente: hay un autor de un texto de estadística, el cual se vale de la editorial para enviarle unos folletos promocionando este texto a los docentes de unas universidades. Después se verifica que a los que le envió el folleto, unos adoptaron el libro y otros adoptaron el libro sin recibir el folleto. Luego hay que tener bien en cuenta la pregunta. Se nos pide hallar que si un docente adoptó el libro, ¿cuál fue la probabilidad de que haya sido resultado del folleto de promoción? Después de haber comprendido el problema, la sugerencia es sacar los sucesos que contiene el ejercicio.
El primer suceso que contiene el ejercicio lo podemos llamar suceso A. Este suceso A tiene que ver con los profesores quien reciben el folleto. Entonces vamos a llamarlo docentes que reciben el folleto de promoción. El folleto de promoción del texto. Este suceso se ve muy claro en el ejercicio cuando nos dice que el 72% de los profesores que enseñan en las universidades reciben el folleto. Hay un segundo suceso que no se ve tan claro, pero está allí. Voy a llamarlo suceso B, que podría también llamarlo suceso A complemento, pero voy a colocarle suceso B. En este caso, el suceso B son los docentes que no reciben el folleto de promoción. Siguiendo con el análisis del ejercicio, se encuentra un suceso que se relaciona con los anteriores. Miremos la segunda parte del ejercicio donde dice: un mes después se constató que 46% que recibieron el folleto adoptaron el libro, y el 16% que no lo recibieron también adoptaron el libro. Este suceso, que se relaciona con los dos sucesos anteriores, lo vamos a llamar suceso X. Entonces, el suceso X es docentes que adoptan el libro. Ya tenemos los sucesos que hay en el problema. A continuación, lo que vamos a hacer es sacar los datos que tiene el problema. Para sacar los datos que tiene el problema, entonces vamos a dar lectura nuevamente. En la primera parte nos dice: un autor por intermedio de la editorial envía folletos promocionando un libro de estadística al 72% de los profesores que enseñan en las universidades. Este 72% se asocia con el suceso A, porque al enviar el autor folletos a esos docentes, entonces los docentes reciben el folleto. Por lo tanto, ese 72% lo podemos decir que es la probabilidad de A. La probabilidad de que un docente reciba el folleto es igual a 72%. Por tanto, la probabilidad de A es igual al 72%. Este 72% equivale a 0.72. Recuerden que para convertir un porcentaje a decimal, dividimos el número entre 100, esa división nos da 0.72. Teniendo en cuenta de que la probabilidad de que un docente haya recibido el folleto es del 72%, entonces nos queda un complemento. Significa que la probabilidad de que un docente no haya recibido el folleto es el complemento del 72%, que en este caso sería el 28%. Por lo tanto, la probabilidad de B
es igual al 28%, es igual a 0.28. Ahora, leyendo la segunda parte del ejercicio, podemos obtener otros datos. Entonces, como dice, un mes después se constató que el 46% que recibieron el folleto, ¿qué significa? Significa que ya conocemos que se presentó el suceso recibir folleto, adoptaron el libro. Eso, en otras palabras, significa, voy a colocar este slash que significa dado que, o sea, si ya se presentó, recuerden que es símbolo condicional. Si recibieron el folleto, recibir el folleto es el suceso A, o sea, se presentó el suceso A. Entonces nos dice, el 46%, si reciben el folleto, adoptaron el libro, o sea, que se presenta el suceso X, que es adoptar el libro. Eso, en otras palabras, se puede leer. La probabilidad de que adopte el libro si recibió el folleto es igual al 46%. Y de la segunda parte dice, y el 16%, que no lo recibieron. O sea, sabemos que se presenta el suceso B, que es no recibir el folleto. También adoptaron el libro, o sea, probabilidad de X. Y ahí tenemos otros daticos. Vamos a convertir esos porcentajes en decimales. Vemos que esto es igual a 0.46 y esto es igual a 0.16. Ahora le damos la pregunta. Nos dice, ¿cuál es la probabilidad de que un profesor que adopta, ojo, que adopta, o sea, sabemos que ya adoptó el libro, o sea, se presentó el suceso X, o sea, ¿cuál es la probabilidad de que si adopta el libro fue resultado del folleto? O sea, que si adoptó el libro, ¿cuál es la probabilidad de que haya recibido el folleto? O sea, probabilidad de A es las X. Esa es la pregunta. En otras palabras, probabilidad de que un docente haya recibido el folleto si sabemos que adoptó el libro. Entonces, para este caso, la formulita del teorema de Bayes es la siguiente. Probabilidad de que A dado X es igual a la probabilidad de A por la probabilidad de X dado A sobre, bajamos esto mismo acá y cambiamos la A por la B. Aquí, como solamente hay dos sucesos mutuamente excluyentes, por eso no aparecen más sumitas en el denominador. Vamos a resolver el ejercicio simplemente reemplazando los valores. Y decimos que esto es igual, comenzamos, la probabilidad de A, que es 0.72. 0.72 por la probabilidad de X es las A, que es 0.46, dividido esto mismo, o sea, bajamos 0.72 por 0.46 más probabilidad de B, que es 0.28, por probabilidad de X en las B, que es 0.16. Entonces vamos a efectuar las multiplicaciones. Entonces, la probabilidad de A es las X es igual. Efectuamos el producto entre 0.72 y 0.46, entonces nos va a dar 0.3312. Como en el denominador aparece exactamente la multiplicación, entonces nos va a dar también lo mismo, 0.3312 más. Multiplicamos 0.28 con
0.16 y nos da 0.0448. Entonces eso es igual a 0.3312 dividido, hacemos la suma entre 0.3312 con 0.048 y eso nos da 0.376. Entonces hacemos la división entre 0.3312 y 0.376 y nos da 0.8808. 0.8808. Como debemos de convertir ese número a porcentaje, puesto que dicha probabilidad dada en porcentaje es más significativa, por lo tanto decimos que la probabilidad de A/X es igual al multiplicar 0.8808 por 100 nos va a dar 88.08%. Este resultado se puede interpretar de la siguiente forma: la probabilidad de que un docente haya recibido el folleto de promoción si adoptó el libro es del 88.08%. Bueno, apreciados estudiantes, espero hayan comprendido el ejercicio. Se continúen suscribiendo a mi canal para que despejen las dudas que tengan acerca de procesos y problemas matemáticos.